Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este su canal Excelentes Tips, donde tenemos nuestra quinta entrega en este curso de Excel básico, Excel desde cero, para personas que no saben absolutamente nada de Excel, ni cómo abrirlo, ni nada. Muchas gracias a todas las personas que han estado viendo los videos, a las personas que le dan like y a las personas que se han suscrito. Si quieres apoyar al canal, ayúdame compartiendo el contenido a una persona que sabes que le puede ayudar. Te lo agradecería mucho. En esta quinta entrega vamos a ver los formatos de celdas. Vamos a seguir trabajando con la base que ya teníamos, la que descargué internet, que hace referencia a la venta de inmuebles. ¿A qué hace referencia el formato de una celda? El formato de una celda hace referencia a los datos que contiene y a la manera en la que se presenta. Nosotros, por ejemplo, en esta base tenemos que toda la parte, por ejemplo, de los encabezados está en un formato general. Aquí en mi cinta de inicio tenemos este apartado que está en el centro, donde está un menú desplegable que me dice formato de número. Esto hace referencia al formato de las celdas, la manera en la que se presenta la información de la celda o el dato. La mayoría va a estar siempre en general, a menos que, por ejemplo, en estos casos, aquí en mi columna A, por ejemplo, tenemos que todo está en formato general. En mi columna B tenemos el formato general en el encabezado, y aquí abajo tenemos un formato personalizado, ok, personalizado de fecha. En los demás pues no hace falta como tal tener un formato más que el general o texto, que básicamente sería lo mismo. Y en este, por ejemplo, de superficie, no hace falta igual tener un formato como tal, pero podemos, por ejemplo, acotar la parte de arriba y ponerle metros cuadrados para que se entienda de qué estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de reporte, en precio de ventas, si se fijan, aquí estamos hablando de dinero y este como tal no tiene el formato que debería tener. Ahorita se lo vamos a dar. Y aquí mismo tenemos fecha de venta y vendedor, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a B2 y vamos a aplicar un formato de fecha larga. Aquí damos clic en esta pestañita que está aquí arriba, donde dice personalizado general. Se va a desplegar este menú y aquí nosotros podemos escoger el formato que necesitamos. Por ejemplo, tenemos el formato general, que ya habíamos dicho, formato de número, que me va a agregar decimales, formato de moneda, que me va a agregar el símbolo de pesos, euros o dólares, dependiendo de tu región, el formato de contabilidad, que es lo mismo, el formato de fecha corta, que me avienta una fecha a 8 dígitos. Tenemos 2 de día, 2 de mes y 4 de año. La diferencia con el formato que tenemos aquí en B2 o en la columna B en general es que el año está a 2 dígitos. Vamos a aplicarle este formato de fecha corta para que vean la diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia. El año me lo manda a 4 dígitos. Eso se puede cambiar. Aquí en B3 vamos a aplicar un formato de fecha larga para que veas cómo funciona. Vamos a dar doble clic aquí en la cejita para que se ajuste perfecto y me deje ver el texto. Y vemos que, por ejemplo, nos pone el día de la semana y la fecha como si de una manera escrita, ¿ok? No una manera contraída, sino una manera escrita. Entonces aquí tenemos dos formatos diferentes de fecha, el personalizado, tenemos el de fecha larga y el de fecha corta. Vamos a seleccionar todos los datos para que sea homogéneo y vamos a ponerlo en fecha corta, ¿ok? Vamos a dar doble clic para que se ajuste perfecto, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la columna G, específicamente aquí en G2, vamos a seleccionar todos los precios de venta para darle un formato de moneda o formato de contabilidad. El formato de moneda o contabilidad se lo podemos dar desde el menú, pero como su uso es muy frecuente, Excel nos pone aquí esta opción que tiene el símbolo de pesos, el símbolo de dinero. Bueno, aquí en México es de pesos o de dinero. Vamos a desplegar esta opción y vamos a ponerlo, que vemos que era provincias de España, vamos a ponerlo en euros. Y aquí, si se fijan, los datos están más grandes que mi celda. Vamos a dar doble clic para que se despliegue, ¿ok?
Ok, ahí está, me lo pone en euros y me agrega decimales. Vamos a cambiarla a pesos. Ok, y es básicamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con este dato? Con este dato y este formato en específico de contabilidad, Excel me va a agregar decimales. En este caso no estamos trabajando con decimales como tal, entonces no los necesitamos porque los precios están redondeados. En cuestiones financieras a veces se ocupa más incluso en porcentajes. De hecho, aquí tengo un ejemplo que te voy a enseñar sobre dónde se podría ocupar los decimales hasta cierto punto largos. En este caso los vamos a quitar. ¿Cómo se quitan o se agregan decimales? Aquí debajo del símbolo de contabilidad o de símbolo de dinero, de pesos, tenemos dos botones. Uno me dice aumentar decimales y el del lado derecho me dice disminuir decimales. Vamos a presionar aquí aumentar decimales para que veas el cambio. Aquí, si te fijas, estamos aumentando decimales del punto hacia el lado derecho. El botón del lado derecho lo que va a hacer es quitarlos. Las veces que tú le presiones son los decimales que se va a disminuir. En este caso lo vamos a dejar así, sin decimales, porque los precios están redondeados. Aquí en fecha de venta, igual vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a ir hasta el último dato que tengamos por aquí. Aquí, si se fijan, como no todas las propiedades están vendidas, esto me parece que es como un inventario. Como no todas las propiedades están vendidas, no todas poseen el dato de fecha de venta. Entonces eso nos va a seguir más adelante para que les enseñe lo de filtros. Vamos a aplicar el formato de fecha corta y nuestra fecha va a cambiar a 2 dígitos de día, 2 dígitos de mes, 4 dígitos de año. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, yo tengo aquí unos ejemplos sobre otro tipo de formatos que podemos llegar a ocupar, que esta base como tal no los tiene. En este caso, aquí el número de seguimiento es un campo que ya acabo de inventar. Tenemos el formato texto. ¿Para qué me sirve el formato texto? Aquí en tu menú de formatos, en la parte de hasta abajo, está texto. El formato texto lo que me va a ayudar es conservar ceros a la izquierda. En muchos procesos se ocupan los números de seguimiento con ceros hacia la izquierda. Incluso, por ejemplo, en algunas financieras se ocupan bases de datos que incluyen claves interbancarias, y estas claves usualmente siempre tienen un cero hacia la izquierda. Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, este número, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en una contexto general, lo pegamos ahí y damos enter. Lo que va a pasar aquí es que se van a perder los ceros a la izquierda. Entonces, para conservar o poder tú conservar esos ceros, la manera más rápida y práctica es irnos al menú, a la cinta de opciones inicio, al menú de formatos y agregarle formato de texto. En este caso no me los va a recuperar, pero lo que sí podemos hacer es que cuando yo vuelva a pegar este texto o estos números aquí, ya me va a respetar el cero a la izquierda. ¿Okay? También pasa con datos que son muy grandes. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande aquí J, la columna J. Vamos a escribir, por ejemplo, una clave interbancaria en México tiene 18 dígitos y vamos a iniciarla con 0, 2, 4, 6, 8, 10, 16. Okay. Cuando nosotros tenemos este dato, vamos a copiarlo aquí para que no se pierda antes de dar enter, y vamos a dar enter. Si te fijas aquí, lo que pasa es una contracción de mi dato, me lo está presentando de esta manera porque el formato está en general. Nosotros igual desde mi cinta de opciones en inicio vamos a cambiar este formato por el formato de texto. ¿Ok? Y en este caso igual no se va a recuperar, pero a la hora de que nosotros pegamos nuevamente nuestro dato, ya me va a respetar el cero a la izquierda. Esa sería una de las aplicaciones de los formatos de las celdas. Aquí tenemos, por ejemplo, otras dos aplicaciones, que sería el formato de hora, minuto, segundo, y el formato de hora, minuto, en el caso de que necesites hacer algún formato con horarios o con horas específicas, pues aquí tenemos los dos. En este caso, por ejemplo, tenemos el formato de hora. Vamos a darle formato aquí abajo para que veas cómo lo hice. Desde mi menú me metí a la última opción, no la de texto, sino hasta abajo que me dice más formatos de número. Aquí me va a despegar un menú sobre los formatos de la celda. Ahorita vamos a trabajar únicamente sobre la primera pestaña, que es número.
Aquí, si te fijas, está en varias categorías. Para fines prácticos, ahorita nada vamos a revisar los que son más frecuentes. Vamos a dar clic en hora y vamos a ir hasta el último. Ok, aquí vamos a darle a aceptar y vamos a introducir una hora, por ejemplo las 12:40. Aquí me va a dar un formato de hora, minuto y segundo. Ahora pues, entonces, si tú necesitas nada más hora y minuto, vamos a tener que aplicar un formato personalizado también para que los vayas identificando. Igual vamos a ir hasta abajo, más formatos de número, y aquí si te fijas en hora no me está dando lo que yo necesito, que sería nada más horas y minutos. Me está dando la opción de poner PM y otras opciones, pero nada que yo necesito. Entonces vamos a ir a ver en personalizada. Va a haber muchos formatos que más adelante vamos a ocupar, o con el tiempo tú solo vas a ir dándote cuenta para qué sirve cada uno. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el formato que yo necesito, que sería hora, minuto, 2 dígitos de hora y 2 dígitos de minuto. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle a aceptar. Vamos a introducir una hora. Para introducir una hora pues van a ser obviamente 2 dígitos, 2 puntos y 2 dígitos más, ¿ok? Y aquí tendríamos nuestros dos formatos de hora. En el caso, por ejemplo, de los porcentajes, aquí si te fijas yo tengo un porcentaje, una fórmula de porcentaje. Vamos a aplicar el formato como tal. Vamos a dejarlo en general para que veas cómo se veía antes, porque esto, para sacar el porcentaje, no hay, es una regla de 3, pero no hay como tal una fórmula que te ayude de manera precisa a sacarlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 mediante varias operaciones, que más adelante vamos a ver cuando estamos viendo lo de fórmulas y cálculos. Y vamos a aplicar aquí mismo, junto al de contabilidad, está el de porcentaje. Entonces aquí, por ejemplo, esto es el porcentaje de venta. Esta venta, ¿qué porcentaje representa el total vendido o del total del costo de los inmuebles? Vamos a agregar, si te fijaste, este número tenía muchos decimales. Vamos a agregar decimales con nuestro botón aumentar decimales. Vamos a agregarle hasta que me dé un 0. Ahí ya me dio un 0. Vamos a regresarnos. Ahí. Ok, aquí si te fijas, el decimal está, el porcentaje, perdón, está compuesto por 2, 4, 6, 7 decimales. Ok, y podríamos seguir sacando decimales. En caso de que, por ejemplo, el porcentaje tú no lo ocupes con 2 decimales, pues vamos a disminuir decimales. Ok, 5.32, y si te fijas, aquí el porcentaje se redondea. Vamos a disminuirlo. Y aquí esto sería entonces básicamente los formatos más comunes que se utilizan en Excel. Uno de los problemas más comunes es cómo mantener los ceros a la izquierda. Los formatos de horas, que son de uso muy frecuente, el formato de porcentaje, el formato de contabilidad o moneda y el formato de fecha. Si tienes dudas sobre este tema o sobre algún formato en específico, déjamelo saber en la caja de los comentarios para que podamos hacer un video en específico sobre ese tema. ¿Ok? Pues esto sería todo. Muchas gracias por ver el video, espero te sirva. Recuerda compartírselo a alguien a quien le sirva. Dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego.